Continúa desarrollándose la feria de San Isidro y continúan apareciendo pues nuevos festejos, sobre todo populares, por aquí, por el entorno de Guadalajara, y todo ello es de lo que vamos a hablar un jueves más con Julián González, a quien ya tenemos al otro lado de la pantalla. Buenos días, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo va la feria? Pues mira, muy bien, hay de todo, hay de todo. Unos días bien, otros menos bien, pero en definitiva los aficionados pues casi nunca nos aburrimos, siempre vemos algo importante y siempre algo que nos podamos llevar a casa para el recuerdo. O sea Bueno, que en definitiva, muy bien, además de público fenomenal, porque se está llenando la plaza prácticamente todos los días, excepto ayer, que había como tres cuartos, pero los demás días pues está colgando prácticamente el cartel de no hay billetes y eso ya es un triunfo. ¿Eh? bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que se te ha quedado en el recuerdo para que nos lo cuentes aquí en la radio. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, empezamos por el miércoles 20 de mayo, nos quedamos ese día. Recordemos que la semana pasada dimos un avance ya, nos quedamos ese día, el 20 de mayo, en el festejo número 11. Por tanto, en la semana pasada dimos hasta el festejo 10. Bien, pues se lidiaron toros de Saltillo. El primero y uno de Corto de Fornilos. Para José Carlos Venegas, que se entregó firme y muy profesional con su primero. Lo paró con unos lances de capote de muchísimo poder. Con la muleta, pues el toro se mostró soso, parado y con poco recorrido. Pudo haber sido, pues, intentarlo, lo intentó, y pudo haber sido, pues, sobre todo el inicio de faena, pues, muy importante. Pero luego el toro se vino a menos y aquello se fue apagando, recibió aplausos. Y con el segundo, pues una faena de poderío, ¿eh? De honradez, sobre todo, y dio tandas por la derecha y por la izquierda con muchísimo regusto. Faena de auténtico maestro. Fue ovacionado y bueno, y sobre todo lo más bueno es que dejó ese toreo, esas pinceladas de ese toreo bueno, hondo y profundo. Y Juan Leal lo toreó a los dos de su lote, pues el hombre como pudo, porque le tocó ese peor lote y cuando el toro no embiste, pues tú sabes, José Luis, que lo principal es el toro, que esté el toro en la plaza y de ahí ya viene todo. Pero cuando el toro no embiste, por demás será que tires el cubo, como digo, que tires el cubo al pozo. Si está seco, pues no puedes salir nada. Y ahí terminó todo. Lo intentó el joven Espada y recibió palmas. Y el quinto, pues fue un remiendo, fíjate, tuvo esta mala suerte de llevarse el remiendo ese del Couto de Fornidos. Fue ya avanto de salida y muy parado. Esperó en banderillas, le dio problemas a los subalternos. Y al torero le dio muy pocas opciones. Por tanto, silencio. Y Juan de Castilla, nuestro Juan de Castilla. Nuestro Juan de Castilla, recordemos que se ha criado y se ha hecho como torero y persona en Fuentelencina, en la escuela de Citar. Juan de Castilla con su primero dejó verlo mucho, dejó verlo muchísimo en el caballo. Juan es de los que enseña cómo es el toro y cómo son los toros. Tuvo un buen inicio de faena, le pegó tres Verónicas de muchísimo regusto, y ese principio de faena de rodillas en los mismísimos medios, José Luis, en el platillo de la plaza, pues sacó una tanda por ese pitón derecho para seguir por el mismo pitón, dejando ese gran pase y esa pose de muchísima calidad. Con la muleta, se echó la muleta a la zurda, pero el toro pues ya se quedó muy parado y apagado. Hizo Juan, repito, un toreo de poder. Y con el sexto, pues salió con más alegría, desplazando de salida. Y también le recetó unas Verónicas templadas. Sacó alguna tanda de calidad. La faena fue de más a menos. Por tanto, Juan de Castilla optó por matar y palmas. He de decir que Juan de Castilla, pues yo no le vi totalmente recuperado. Viene de sufrir dos cornadas. Una la temporada pasada, ya al final, una en el muslo, en la parte del ano, y sobre todo este año en Manizales,
Colombia, en la Feria de Manizales, pues se le partió la tibia, creo. Entonces, todavía pues no está muy recuperado. Pero esas ganas de triunfo y ansias de pisarles los más altos mieles del toreo, pues hizo que Juan estuviera entregado de principio a fin. Y he de decir, a título de curiosidad, José Luis, fíjate, toma nota, ¿eh? A Toma ver, nota. El primer toro de Juan se llamó Granadino. Granadino. Pues el toro de Ayala, de hermanos Ayala, que en un 11 de agosto de 1934 mató en Ciudad Real a José Ignacio Sánchez Mejías, pues el torero literato, recordemos, ujú. eh, que fue y además fue el que escribió las obras de Zayas y etimologías. Por tanto, este torero, José Ignacio Sánchez Mejías, casado con una hermana de Manolete que se llamaba Dolores, pues fue muerto por un toro que llevaba el mismo nombre, Granadino, en Manzanares, Ciudad Real. Pues qué mal gusto tuvo el ganadero de poner eh, Hombre, tampoco ese nombre. podía saber que iba a devenir en tragedia, pero bueno, en fin, hecha ya Bueno, esta matización, efectivamente, Ignacio Sánchez Mejías, el torero, el literato, pero bueno. Continuamos, que si nos metemos en estos callejones y sí, vericuetos de la tauromaquia nos dan las mil. nos dan las 1000. Sí. Bueno, pues mira, el día 21, 12 festejos de Feria de San Isidro. Una tarde muy, también una más de, no hay billetes, pero para no recordar, para olvidar. Qué asco de toros los de la ventana del puerto y del puerto de San Lorenzo. Qué bien hubieran estado en la finca, ganadero. Se los hubiera quedado para usted, para que cada mañana hubieran subido en su caballo y hubiera cambiarlos pues eso, de cercao. Qué bonito. Porque en la plaza, a la plaza de toros de las ventas hay que venir con otras cosas. Por tanto, una corrida descastada. Y bueno, pero todas las tardes no son lo mismo, afortunadamente. Pero sí que hay una serie de ganaderías que llevan años que no dan la talla, José Luis, no dan la talla y no es que no dan la talla, es que vienen a la Catedral del Toreo, a la primera feria del mundo, y no solamente vienen, sino que repiten. Tal vez, pues muchas cosas, porque son más cómodas posiblemente para las figuras, en primer lugar, y en segundo lugar, tal vez también porque la empresa se ahorra dinero y al ahorrarse dinero, pues gana más. Pero el que pierde siempre es el público, el aficionado. Y abrió plaza José María Manzanares, que tampoco fue una de sus tardes. Tú sabes que los toreros son humanos como los demás y hay un día que nos levantamos pues más apático, con menos ganas. Pues eso le ocurrió a Manzanares esa última tarde ya en la Feria de San Isidro. Debió entregarse un poquito más, pero no lo hizo y entonces recibió silencio y silencio. Y Juan Ortega, bueno, pues aparte del poco juego de sus oponentes, Juan Ortega le faltó, o a mi modo de ver, le faltó ambición, dar ese paso para adelante y no tanta patita para atrás. Para estocada, silencio y silencio. Y Pablo Aguado pues mira, tiene cosas para recordar. Por ejemplo, que se dejó marchar un toro vivo a los corrales, José Luis. Mm. Lo que ocurre es que, bueno, pues Pablo Aguado, pues tiene 2 tardes más el Madrid y es un torero muy bueno, es un torero tremendo, un torero sevillano y a buen seguro que se quitará la espina. Y el día 22 festejo ya el número 13, también con no hay billetes. Toros de Victoriano del Río, toros de Cortés para Sebastián Castela. Destacar la faena con los característicos pases cambiados por la espalda, y para seguir toreando con ambas manos, por los dos pitones, tanto por el derecho como por el izquierdo. Fue una faena llena de temple y de ritmo y de torería. Se entregó el torero de principio a fin, se emocionó toreando y cuando el torero se emociona repercute en los tendidos. Chapó por esa faena para recordar de Sebastián
de Sebastián Castella, pero luego la estropeó con la espada. No solamente hay que cuajar buenas faenas, sino que fundamental es matarlos todos. Posiblemente me atrevo a decir que es una de las mejores faenas que Sebastián Castella ha hecho en Madrid. Nunca le vi llorar a ese torero y lloraba a lágrima viva porque de verdad que fue un auténtico triunfo, pero a los aficionados, repito, nos dejó ese buen sabor de boca. Y bueno, pues el toro cantador de nombre, quedando esta faena, como digo, pues para recordar. Y con su primero, Emilio de Justo cuajó 2 tandas por el pitón derecho, que acabaron metiéndose a los tendidos en el bolsillo. Pero la faena fue de más a menos, y el toro se fue apagando poco a poco. Por tanto, todo terminó con palmas. Y Tomás Rufo, el torero de Pepino, pues no tuvo suerte con su lote. En primer lugar, he de decirlo, no me lo voy a dejar. Me apechugó con el peor lote de la tarde. Pero también Tomás Rufo tiene que ahormarse un poco, a mi modo de ver, debe de ahormarse un poco. Sentir más el toreo, menos tirones, menos brusquedades, más sentimiento, poner un poquito más el alma y el corazón. Pero repito que tampoco le ayudaron demasiado los toros. Recibió palmas. Y el sábado 23, José Luis, ya nos vamos al festejo 14, casi nada. O sea que ya llevamos unas cuantas tardes. Te estamos esperando una de estas. Cualquier tarde de estas te estamos esperando. Ya se lo he dicho yo a los de la banda de la música que ese día tocará en el paso doble España Cañí, que fue el primer paso doble que sonó en la Plaza de Toros de las Ventas y además dedicado para ti. Por tanto, se te espera. Va a ser desde luego todo un honor, ¿no? Entrar por la puerta grande, no salir, que entrar por la puerta grande de las ventas siempre me consta que yendo a tu lado lo voy a tener fácil. Y además recibido con la España Cañí. Ya, pero aquí para debutar el único que eres tú. Yo ya estoy de la mitad de la prórroga para adelante, por tanto, para debutar. No, pero ya sabes, yo debuto, pero desde la barrera. Pero hay unas birras y unos cubatas de esos que llamáis vosotros, que son auténticas delicias. Todo eso rodeado de juventud, pues ni te cuento. Bueno, pues el 23, ciertamente, 14... hay que hidratarse. Con los calores que está haciendo hay que hidratarse. Pero bueno, continúa, por favor. Bueno, pues mira, el día 23, festejo número 14. Con lleno se lidiaron toros de Ángel Sánchez y Sánchez. Y aquí para rejones, para el aficionado al caballo, a los aficionados a los del caballo. Quiere decir que Guadalajara, nuestra provincia, pues hay muchísima afición al caballo por una sencilla razón. Y es que en Guadalajara se celebran 164 de encierros camperos. Entonces, pues hay mucho caballo y son aficionados al caballo. Bien, pues dicho esto, una corrida de rejones donde también es lleno hasta rebosar. Toros de Sánchez y Sánchez. Para Andy Cartagena, que se mostró con mucha firmeza y verdad. Hizo el toreo de bueno, en las cercanías. Un buen rejón de castigo, fantástico. Y el público, pues después de eso, una buena actuación, en banderías siempre clavó al estribo y se lució con esas cabalgaduras fantásticas que tiene. Cortó una merecidísima oreja que el público pidió, pero que no la cortó porque el presidente no se la concedió. Bueno, no se la concedió el presidente, pero seguro que después vendrán más. Porque es un torero muy joven. Y con su segundo, el cuarto de la tarde, hizo un toreo puro, sin carreras, sin aspavientos. Clavó siempre, repito, al estribo. Y aquí sí, su buen hacer hizo que el presidente se entregara y le concediera la oreja. Diego Ventura, pues mira, José Luis, Diego Ventura, ¿sabes que Diego Ventura cortó un rabo hace 2 temporadas en las ventas? En la Plaza de Toros de las Ventas se cortaron los rabos. Uno que fue Sebastián Palomo Linares, hace muchísimos años, cuando yo era joven. Y él, pues también, que en paz descanse. Y bueno, pues hizo ese toreo bueno
bueno y profundo. Hace 2 años llegó Ventura, que es el número uno y no se puede discutir. No sé si son 17 puertas grandes lo que lleva, o 18 ya en Madrid. Tuvo una actuación con muchísima despaciosidad. Hizo las delicias a la hora de parar el toro, como se decía antes, en una peseta. Y eso, la verdad, es una auténtica maravilla. Y con muchísima templanza. En banderillas lo bordó. Hizo las delicias con los dobles cambios. También, cómo no, y no podía faltar ese par de banderillas con 2 manos, a 2 manos, y el toro sin cabeza. Eh, Creo recordar, si no falla mi memoria, el toro se llama Bronce, pero mm, no estoy por apostarlo porque tiene una cuadra tan amplia, tan magnífica, tan maravillosa, y si saca un caballo bueno, pues después hay otro mejor. Pero hizo ese toreo, repito, sobrio, de despaciosidad, toreo a 2 pistas, y luego el broche final fue ese caballo, que es una auténtica joya. Y Hermoso de Mendoza pues tuvo una actuación decorosa y entonada en sus dos tandas y en sus 2 toros. Pero digo en sus 2 tandas porque sí, 2 tandas con banderillas que clavó francamente bien, dejó ese toreo que lo ha mamado y lo ha vivido de Pablo. ¿eh? Bueno, pues tampoco fue una de sus mejores actuaciones, una de sus mejores tardes, ¿eh? Pero recibió el cariño y el calor del público. Por tanto, pues mira, no se aburrieron. Y el domingo 24, 15, festejo de San Isidro. También se colgó el No hay billetes. Se lidiaron toros de Alcurrucén, bien presentados y de bonitas hechuras, pero ninguno terminó de romper. Para Fortes, destacar su toreo cadencioso y puro al primero de la tarde. David de Miranda cortó una merecidísima oreja por una faena de mucha quietud, rectitud y temple, derrochando ritmo y torería. Aquí sí disfrutamos con este toro, pues Víctor Hernández, que estaba también acartelado en tercer lugar, le correspondía hacer ese quite. Entonces fue a hacer el quite al toro de David de Miranda. Hizo un quite con esa despaciosidad y ese empaque de Víctor, que calentó a David de Miranda y le dio la réplica. Dio una réplica a David de Miranda, pues de muchísima entrega, de muchísima calidad, con unas gaboneras muy ajustadas. Y ahí vuelve otra vez Víctor Hernández, hace otro quite, y este todavía pues más ajustado, más templado y mejor. Pues David de Miranda dio la réplica. Por tanto, fueron 4 réplicas las que se dieron. ¿eh? Fue un tercio de quites fantástico, de los de para recordar. Y ahora recuerdo de uno que lo puedo comparar al del otro día y hace ya muchos años, porque fíjate, ocurrió entre Ortega Cano y Julio Robles, ¿eh? Y algunos más que te podía contar, pero me viene a la memoria aquel Ujú. de aquella tarde, que todavía queda para los aficionados y para el recuerdo, y este quedará para mucho tiempo. Pero Víctor Hernández tuvo una actuación después con su primero, de mucha entrega, ¿eh? Y, y bueno, pues de ese toreo hondo, profundo y seco, ese toreo de verticalidad, majestuósico, pudo haber cortado algún trofeo, porque, como ya acabo de decir, pues Víctor sacó ese toreo hondo, de puro sentimiento, que se nos pasa tan sumamente cerca que nos encoge el alma y el corazón. Pero disfrutamos de ese toreo hondo, seco, puro y de muchísima verticalidad. Pudo haber sido un triunfo, pero eh, falló la espada, pues un poco desprendida, y perdió el posible trofeo con toda seguridad que lo hubiera tenido. Pero bueno, pues dicho esto,
saludos en los medios. Pues Y a la novillada, la dicho novillada de esto, ayer, tenemos que ya ir apurando, Julián, apurando, ¿no? Que nos estamos quedando sin tiempo. Cuéntanos. bueno, pues mira, nos vamos a la novillada de ayer, de mayo, el 26 de mayo, el 16 festejo, 3/4 de plaza, novillada picada, con novillos del Conde de Mayalde, una novillada de nota. El novillo del Conde de Mayalde. Muy bien, de muy buen juego, destacó el tercero. Un toro con una condición buenísima. Tuvo la suerte de cruzarse con el abulense Julio Méndez. Toreó con muchísimo temple y largura. Cuajó tandas por los dos pitones, de arriba abajo, como mandan los cánones, vaciándolo a la espalda. ¿Y sabes qué ocurrió, José Luis? Un triunfo total. Cortó las dos orejas. El chaval abrió la puerta grande. Y con el sexto, pues lo recibió a Portagallola. Julio Méndez también se entregó, pero el novillo se quedaba un poquito corto y no le dio las mismas opciones. Por tanto, todo quedó en el intento. Y bueno, pues he de decir también la conexión que hubo con el quinto toro. Bueno, pues más de lo mismo, pero dejó algún muletazo de buen trazo, pero le faltó un poco más de entrega. Y Emiliano Osorio, a su segundo, el cuarto de la tarde, pues tanto por el pitón derecho como por el pitón izquierdo, dejó claro que es un torero de muchísima calidad, dejando ese toreo y ese sabor, buen sabor de boca. Y el sábado, pues estaremos en Tendilla en el encierro campero, que este año, pues me parece que es el segundo ya, pero no podemos faltar. Y dicho esto, José Luis, el próximo día más y que Dios reparta suerte para todos. Y ahora me mandas al rincón de pensar, me pones de rodillas y yo... Bueno, pues nada, dicho esto... No, si no me al rincón de pensar, no, simplemente una corrección, si voy a hacer, no es el segundo de Tendilla, sino el quinto, la quinta edición de la Feria Chica de Tendilla, de la que nos estaba hablando de aquella localidad, Israel Pérez, antes de ayer, y que bueno, que seguramente pues va a convocar a muchísima gente, entre ellos entiendo que Julián González, que no se lo va a perder. Hecha esta pequeña acotación, que en fin, no se nos puede quedar en el tintero, pero que sí, te invito a que despidas y... Bueno, pues despido, pero no, a mi modo de ver, a lo mejor estoy confundido, José Luis, a mi modo de ver, pues será la séptima o la quinta. La quinta, pero de esa feria chica. Pero yo me estoy refiriendo a este primer encierro de este año, del 2026, que se celebrará en Tendilla a las 5:30 de la tarde, creo. Vale, el segundo encierro de la temporada. Vale. Campero. El segundo encierro campero de la temporada. Primero en Tendilla. Vale, pues entonces me como lo dicho, quien tiene boca se equivoca y nada, sí, está claro que, a ver, ¿cómo te voy a hablar a ti? ¿Cómo te voy a tratar de corregir hablando de toros, no? Pues eso. Julián, muchas gracias. Oye, todo el mundo nos equivocamos, ¿eh? Yo el primero. Y bueno, y de sabios se rectifica. Sí, bueno, pues nada, equivocados. El próximo día, José Luis, más. Y ya sabes, tienes un lugar en el palco 27 a tu disposición, pegando a la música que dedicarán España Cañí para José Luis Solano de Azuqueca. Pues muchísimas gracias. Lo apunto en la agenda, no te voy a decir cuándo, porque, pues mira, esta tarde tengo que ir a Madrid, por cierto. Oye, pues vente esta tarde a Madrid a los toros. Mira, pues, ya a mí te vienes a Madrid, hombre. Ahora hablamos. No tenemos tiempo para seguir quedando aquí en directo. Gracias, Julián. Hasta el próximo día. Bueno, venga, hasta el próximo día. Adiós.